Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé. Vuestro amigo y vecino el Spider Culé. Bueno, vamos a hablar del 11 inicial potencialmente de Koeman. Esto es una información que lanza Sport. Yo no sé por qué leo Sport, pero lo leo. Soy así de masoquista. Pero claro, es que si no leo Sport, aparte de escuchar a Adrián de Más que Pelotas y su equipo por las noches en el programa de radio en vivo, además de ver a Víctor Palacios, a Manco, a Mr. Seitan, etcétera, etcétera, escuchar a algunos de los youtubers que dan las noticias del Barça o opinión, pues tengo que reconocer que a veces pues miro en el móvil, pues cuando estoy, por ejemplo, cagando, pues entonces voy y miro un poco el Sport y el mundo deportivo. ¿Es casualidad o no que siempre lo hago cuando estoy sentado en el trono? No sé si es que la caca de noticias que tienen y la caca que me sale a mí como que hacen un juego conjunto y se cancelan, ¿sabes? Como que dejo de oler a mierda porque una cosa cancela la otra. Bueno, dejemos de hablar de este tema, que es casi la hora de comer o es la hora de comer. Cuando estoy grabando esto. Aún no he comido, por cierto. Bueno, lo primero que os digo es... ¡Ah! No es camiseta con el logo loguito. ¡Hostia, qué flipe! Bueno, y lo segundo es que, como siempre, tenéis debajo el link al podcast de Peter Parking. Visitarlo, anda, visitarlo y dejarme algún audio que molan que te cagas. He recibido algunos audios chulísimos, sobre todo de un usuario que debe ser transportista y que viaja con el camión para arriba y para abajo y que ayer me mandó varios audios saliendo de Barcelona, llegando a Zaragoza porque estaba a Madrid y me dejó algunos audios en el podcast muy chulos porque estaba escuchando los podcasts, ¿no? Entonces cada podcast pues avanzaba con el camión el rato que había escuchado un podcast de media hora. Muy gracioso, así que te agradezco los audios y es lo que podéis hacer en Anchor cuando vais a visitar el podcast de Peter Parking. Bueno, vamos a hablar del tema de Koeman y del Barça. Hay algunas cosas que comentar, tampoco muchas, pero bueno, como decía Sport, leyendo Sport, me he encontrado con una noticia que habla de que Koeman va a jugar con un 4-2-3-1 y ponía este esquema, que esto es de Sport, esto no es mío, pero os lo pongo. A ver que me aparto hacia aquí, para que lo podáis ver. ¡Hala, ya está! Bueno, este es el esquema de Koeman, supuestamente según Sport, que va a utilizar para jugar Koeman. Y lo argumenta en base a que esto permite proteger mejor a la defensa al tener el doble pivote y también permite mejor la protección de los jugadores de ataque porque como hay tantos, pues que hay que hacer un esquema que permita meter a 4 en lugar de a 3. Por eso un 4-2-3-1, ¿no? Para poder tener 4 tíos ofensivos dentro de este esquema. A mí me parece esto una milonga. ¿Qué queréis que os diga? Me parece una milonga. Como dice el Sport, y estoy de acuerdo, el sistema este lo utilizó Bobby Robson en la temporada 96-97 con éxito. Ojo, le fue muy bien porque el Barça ganó ganó la Copa del Rey y la Recopa de Europa, que ya no existe, porque ahora es la Europa League. La Europa League era la Copa de la UEFA y la Recopa se fusionaron, creo que en lo que es hoy la Europa League. Y el Barça se ganó la Recopa, que la jugaban los campeones de Copa. El Barça jugaba esa competición por ser campeón del Rey. De la Copa del Rey, no del Rey. Y entonces, bueno, el Barça ganó esa Recopa, ganó la Copa del Rey y le faltó el canto de un duro para ganar la Liga. De hecho, en esa Liga el Barça perdió los 2 partidos contra el Hércules, me acuerdo perfectamente, porque el Hércules creo que fue un equipo que descendió y el Barça perdió en casa del Hércules y en su casa. Creo que solo que hubiese ganado uno de los 2 partidos, o empatado los 2, por ejemplo, creo que el Barça hubiese ganado también esa Liga y hubiese hecho un triplete. Un triplete es un poco flojo porque no hubiese sido con Copa Europa, sino con Recopa. Pero bueno, en aquella época el Barça hubiese hecho eso, era la hostia. Especialmente porque vino Bobby Robson después de Cruyff y parecía que Bobby Robson era, no sé, un muerto en algún sentido, ¿no? Era como un tronco de entrenador. La gente decía, ¿dónde vamos? Pasamos de Cruyff a este señor inglés que viene con estas ideas anticuadas del fútbol inglés y tal y cual. Me acuerdo perfectamente de aquella época, ¿eh? No os creáis. Y luego Bobby Robson, con el fenómeno del Ronaldo, lo hizo muy bien y también lo hizo cuando se fue el Ronaldo al año siguiente y vino Anderson, el pistolero, era otro brasileño que no era tan bueno, pero que no lo hizo mal. Y el Barça también funcionó bastante bien. En aquella época, por ejemplo, Luis Enrique era una de las figuras del equipo. Bueno, ¿por qué digo que dudo lo del 4-2-3-1? Bueno, porque no es que sea un sistema anticuado per se. Yo no soy de los que se casa con un sistema y dice tiene que ser este sistema. Tiene que ser un 4-3-3 con rombo, sin rombo, o tiene que ser un 4-4-2 con rombo, o tiene que ser un 4-4-2 con 2 líneas, o tiene que ser un 4-2-3-1. Me da lo mismo. O sea, yo el sistema, y más en el fútbol moderno, lo veo como un sistema que tiene que ser flexible y variable, en el sentido de que quizá en la fase ofensiva tu dibujo es más un 4-2-3-1, en la defensiva quizás más un 4-4-2, o quizá en la ofensiva eres más un 4-3-3 y en la defensiva un 4-4-2. No me gustan estos inventos. O sea, a nivel
estético, a nivel futbolístico mío tradicional, pero hay que adaptarse. A mí me gusta cuando un equipo propone un esquema y obliga al otro equipo a moldarse a ese esquema. Y tú mantienes tu esquema todo el partido. Pero estamos viendo en el fútbol moderno que los entrenadores empiezan a optar por un dibujo multifuncional. Es decir, que tú puedas defender en un esquema, atacar en otro y poner las piezas que te permitan esas modificaciones. Es decir, que pones jugadores comodín que en un momento dado pues ocupan una posición, en un momento dado ocupan otra. Esto lo ha hecho el Barça con Valverde bastante. Creo que los jugadores, de hecho, no se han sentido incómodos con estos esquemas. Es decir, ellos no se sienten cómodos en la variación del esquema según en la fase en la que te encuentras del juego. Y repito, a mí no me gusta porque yo soy de los que quiere tener siempre el balón y defender con el balón, no tanto con el sistema. Yo quiero atacar y defender siempre a través de la posesión. Y para eso el sistema es totalmente independiente. Puedes hacerlo con un 4-4-2, lo puedes hacer un 4-2-3-1, lo puedes hacer con un 4-3-3. Es lo mismo. El esquema es solo una forma de organizar al equipo, pero no es necesariamente indicativo de nada. Sí que es verdad que si vas a jugar con un 4-2-3-1, pues es normal que los laterales los intentes usar con mucho recorrido, en algunos momentos se incorporen más al medio campo, los extremos no siempre se abran, a veces se hagan 2 contra 1, pero a veces entren para adentro. Tienen que defender, o sea, esto no es un esquema... Este esquema es jodido en el sentido de que podría producirse una rotura del equipo, es decir, que quedaran 6 tíos en defensa y 4 en ataque y no se movieran juntos, y este es el problema que tiene este esquema, que puedes condicionarlo a que se rompa el equipo en 2, 6 que defienden y 4 que pasan de todo o que solo se dedican a atacar. Y en el fondo, este esquema, como cualquier otro, obliga al equipo a ir muy conjuntado en fase ofensiva y en fase defensiva. O sea, tienen que ir todos arriba y todos abajo y tiene que defender desde el primero al último. O sea, siempre. Un equipo que está bien hecho no entiende de que la defensa empiece en Busquets o en este caso en Pjanic o en De Jong. Aquí la defensa empieza por Ansu Fati, según este dibujo que ha hecho Sport, ¿no? Y el primer atacante en el esquema de Cruyff es Ter Stegen, que es el que saca el balón controlado desde atrás. Por lo tanto, el esquema no nos pueden vender la moto tipo, es verdad, hemos dado con la piedra filosofal, con todo lo que nos tenía atascadetes, era el esquema, claro. En cambio ahora con el 4-2-3-1, como que Koeman va a conseguir que todas las piezas estén en su sitio. Tampoco. Fijaros en este esquema que están dando, que la única certeza que tenemos es la defensa, porque en el medio campo se pone a Pjanic de doble pivote, cuando yo creo que posiblemente ese doble pivote sería con Busquets. Pjanic para mí es un interior un poquito más avanzado. En cambio, tanto De Jong como Busquets son lo que sería el pivote puro. Juntos seguramente deberían jugar muy bien, pero eso te va a obligar a que los jugadores de la tercera línea sean los que empiecen a filtrar pases entre ellos a la delantera. Es decir, que Griezmann va a jugar un papel muy importante medio de enganche, o en el caso de que sea Coutinho, como pone aquí. Yo igualmente este esquema no lo compro. No lo compro porque no creo que vaya a hacer esto Koeman. Os lo digo en serio. Creo que, excepto el portero y la defensa, el resto no está bien. No se va a jugar así. Yo no veo a Ansu Fati de 9. No creo que Koeman lo ponga de 9. Sí que lo veo de 9. Yo personalmente lo veo. Pero no lo veo jugando ahí. No sé si Messi va a jugar en la derecha o de enganche en este esquema 4-2-3-1, porque entonces le vas a dar mucho juego para como hacer alternaciones con el 9 real y poder hacer esta especie como de enganche tramposo, ¿no? De que justamente los centrales no sepan bien quién es el 9, con Messi detrás del 9. Pero es verdad que la posición ideal para Griezmann es esta, y para Messi no está mal jugar en la derecha. En el otro lado, Dembélé, es que yo creo que Dembélé, os lo digo en serio, para mí es muy bueno, pero tengo mis dudas de que Koeman lo ponga en el titular. Tengo muchas dudas. Creo que antes meterá a Coutinho y hará un encaje de bolillos, porque querrá tener a Coutinho, a Griezmann y a Messi arriba, y no veo claro este esquema, verdaderamente. No digo que no pueda ser, es una opinión personal, pero no lo veo tan claro como algunos quieren decirlo. Veremos este fin de semana contra el Nastic a ver cómo lo propone Koeman sin Ansu Fati, que parece que está lesionado, pero yo no veo a este esquema como siendo el esquema que cristalice en el Barça. Además, pensar que este esquema sí dejaría completamente fuera prácticamente a Leñá y a Riqui Puig, que se acaban de repescar. Y se pelearían por estos 3 puestos De Jong, Busquets y Pjanic, por lo que pone aquí. Repito, yo no sé si Pjanic esta va a ser su posición ideal, la de doble pivote. Quizás sí lo ha hecho en la Juve,
pero a mí me suena que es un poquito más avanzado. Es como si pusieras a De Jong y a Arturo Vidal en doble pivote. ¿Puede hacerlo Arturo Vidal? Sí, de poder hacerlo, puede hacerlo. ¿Es lo ideal? Yo creo que no. ¿Pero puede hacerlo? Sí, puede hacerlo perfectamente. Pero a Arturo Vidal le tienes que dar un poco más de recorrido para que tenga llegada al área, porque es más correcaminos. Y estas posiciones, estos dos pivotes en este esquema, tienen que cumplir una función muy específica y tienen que cubrir una parte del campo muy concreta, porque son una primera línea de protección en cuanto a la defensa, con lo cual no pueden ser muy alegres en sus subidas al ataque, porque ya tienes un ataque muy colapsado de jugadores, con lo cual este es un esquema que no lo veo. O sea, no me disgusta, ya os lo digo, no me disgusta si se ejecuta bien con Robson, dio muy buenos resultados y puede ser muy atractivo a la vista. Ojo, este esquema puede ser muy ofensivo. Puede ser muy ofensivo este esquema. Pero no lo tengo claro, verdaderamente. Y sobre todo no tengo claro que sea fijo. Y además me da la sensación que inicialmente Koeman va a probar diferentes dibujos para intentar encajar a las piezas. Porque aquí el problema que tiene el Barça no es tanto de dibujo, o el dibujo viene un poco condicionado porque el equipo no está muy bien compensado. Y al no estar bien compensado hay que buscar alguna fórmula para compensarlo. Y el dibujo es una de las posibles formas de intentar compensar un once inicial que tenga en cuenta la plantilla que tienes y sobre todo los jugadores más importantes, que son los de arriba, que los tienes que encajetar. Porque abajo, ya digo, una vez que pasas la línea del medio campo hacia abajo, la alineación es muy fácil de poner porque el Barça justamente ahí no tiene ni mucha competencia ni muchos jugadores. En cambio, por eso está descompensada la plantilla. En cambio, te vas a la parte de arriba y hay un cacao maravillado de campeonato mundial que aún quieren complicar más porque imaginaros en este esquema del 4-2-3-1 que vengan Depay y Wijnaldum, que son jugadores que te ocuparían o la parte de arriba o te pones a Wijnaldum a jugar de doble pivote en este esquema, con lo cual nuevamente vuelves a tener un overbooking de campeonato mundial en el doble pivote y en la parte de ataque, que a ver cómo lo resuelves. Aquí ya no hay esquema, como no hagas un 1-1-1-6 o 7, yo qué sé, porque claro, donde estás construyendo jugadores es arriba. El Barça arriba no tiene ya que fichar a nadie, Depay sobra. Hay jugadores de sobra para jugar en la parte de arriba, en múltiples posiciones y esquemas. Ahora, en la parte de atrás tenemos un problemón y seguimos hablando de jugadores que colapsarían este sistema o cualquier sistema, el 4-4-2 o el 4-3-3, si es que es igual, porque la plantilla está descompensada. Este dibujo es el típico dibujo de parvulario de alguien que ve la composición de la plantilla y dice, hostia, si tengo que encajar piezas, tengo que hacer este dibujo para hacer mi portada en Sport, porque es que si no, me tengo que dejar fuera quizá a Griezmann, a Coutinho, que aquí Coutinho está de suplente, imaginaros, o sea, ya Coutinho sale de suplente, el jugador más caro de la historia del Barça que estaba cedido de suplente, pero claro, como hicieras un 4-3-3, aquí te tienes que cargar a Ansu Fati, a Dembélé o a Griezmann, porque no te vas a cargar a Messi, y si se queda Suárez, tampoco está Suárez en este 11 inicial, o sea, es que este es el problema principal del Barça, y queremos traer a Depay, tócate los huevos, más lío todavía, o sea que vamos primero a esperar qué consigue hacer el Barça en cuanto a reconfigurar la plantilla antes de empezar a tirarnos a la piscina de si Koeman va a decir va a jugar así o va a jugar así. Porque lo que va a hacer Koeman ahora es probaturas. Es lo que vamos a ver contra el Nàstic. No me extrañaría que viéramos una alineación en la primera parte con un esquema y una alineación en la segunda completamente cambiado con otro esquema diferente. O no, pero podría ser. Y yo creo que vamos a ver probaturas. Y puede ser que este esquema acabe triunfando dependiendo de cómo quede la plantilla. Pero repito, para mí esto, que es un buen ejercicio, es empezar a especular cómo va a jugar Koeman, es simplemente una forma de intentar encasquetar a los jugadores que hay en base a su jerarquía. Por eso están De Jong, por eso están Pjanic, por eso están los fichajes caros ahí arriba, está la promesa, porque aquí faltaría Coutinho, y luego en defensa es que no hay historia. O sea, es que en defensa no tienes ningún trabajo para confeccionar el once inicial. O sea, es bastante fácil. Así que bueno, chavalotes, esta es mi opinión de la alineación que ha sacado hoy Sport como la posible 11 titular del Barça. No sé qué pensáis vosotros, me lo dejáis en los comentarios, le dais like al vídeo, os suscribís, veis el podcast de Peter Parking y encaráis el fin de semana con otro ánimo. Alguien me dijo que mandaros un besito os había gustado, pues así que os mando un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡No os lo perdáis! ¡Hasta luego, chavalotes! Suscríbete, suscríbete, yo soy de Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé.